Muy buenos días con todos, buenas tardes o buenas noches. Muchas gracias por regresar a la continuación del curso de las prácticas de laboratorio de electricidad básica, en la cual continuaremos con el análisis de los circuitos trifásicos, que también corresponde al capítulo de corriente alterna. Pero antes de empezar a analizar el ejercicio, introduzcamos un poco qué es lo que se refiere o de qué se trata los circuitos trifásicos. Una fuente trifásica es un dispositivo que cuenta con tres fases de voltaje balanceados, es decir, en amplitud y frecuencia, pero desfasadas 120 grados eléctricos entre sí. La generación y transmisión de potencia es más eficiente en circuitos trifásicos que en circuitos monofásicos. Además, los motores trifásicos arrancan mejor que los monofásicos. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por un circuito trifásico? Lo que vamos a tener es desde una fuente o de tres fuentes distintas, un voltaje que sale desde sus terminales A, B, C y que llegarán a un conjunto de elementos pasivos que consumirán X potencia. Dentro de estos circuitos trifásicos tenemos dos tipos de conexiones que ya las hemos conocido, las cuales son la conexión en estrella y la conexión en delta. Como podemos visualizar, esta de aquí vendría a ser una conexión en Y o estrella. La diferencia entre ellas dos radican en cómo se analiza el voltaje y las corrientes. En este caso del circuito, este circuito trifásico que tenemos una conexión en Y, vamos a analizar el voltaje de la siguiente manera. Esto lo vamos a conocer como como la conexión a neutro, ¿correcto? No, disculpen, la conexión a neutro va a ser esta de acá, donde las tres líneas se van a conectar. Y nuestro voltaje va a ser medido de las siguientes maneras. Vamos a tener un voltaje AN, BN, CN, que será las conexiones de tensión línea a neutro. ¿Ok? Cada una de estas líneas, para poder medir su voltaje línea a neutro, lo mediremos conectando desde la línea a la unión de todas las líneas, que se lo conoce como neutro. Y también existen las tensiones línea a línea, que será desde A a B, de B a C y de A a C, las cuales las podemos medir así y en caso de que no tengamos cómo medirlas, se las puede calcular. En el caso de la tensión A a B, va a ser el voltaje línea neutro de B a N, o sea, será voltaje línea neutro a N menos el voltaje línea neutro BN. Así conseguimos el voltaje AB y así sucesivamente con BC, con el voltaje BC y el voltaje CA. ¿Ok? Entonces, en este ejercicio nos están pidiendo que encontremos el voltaje de fase y línea AN, BN, CN, AB, BC, CA. Los voltajes línea neutro, los voltajes línea línea y las corrientes de cada una. En este caso, para las corrientes, como son líneas independientes, cada línea va a tener una corriente. Y la corriente neutra va a ser la suma de estas corrientes o la corriente que correría si conectamos desde el centro de las tres fuentes al neutro. Cuando tenemos circuitos trifásicos equilibrados, no circula corriente por el neutro. Por ello, en muchos casos no se conecta el neutro de la fuente con el neutro de la carga. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos circuitos trifásicos
equilibrados, que es que tengan el mismo voltaje y la misma frecuencia, no vamos a tener una corriente interna en este punto, por lo cual IN se vendría a ser 0. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos implementando el circuito. Primero colocamos la fuente, de ahí las resistencias, y los inductores. Y la fuente de tierra. Ok, perfecto. Entonces, procedemos a conectar todas las cosas. Ponemos esto aquí. Rotamos todos los objetos. Colocamos las piezas en su lugar. Y procedemos a conectar. Sería esto por aquí. Esto por acá. A ver, sería conectar estos dos aquí, estos dos acá, estos dos aquí, estos dos aquí, estos dos aquí. Y estos dos acá. Ok, entonces posicionamos de la mejor manera y conectamos. Conectamos. Conectamos y conectamos. Perfecto. Entonces, una vez conectadas las cosas, procedemos a conectar a la fuente de poder. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por último, este de acá. Perfecto. Y le damos una anotación. Texto. Esto va a ser A. Copy paste. Esto va a ser B. Y esto va a ser C. Perfecto. Por último, configuramos los valores que tenemos en el circuito. Esto va a ser 72, 200 milihenrios.
72, 200 milihenrios, 200 milihenrios, y 72. Perfecto. Ok, entonces una vez que tenemos todo conectado, lo que vamos a proceder a hacer es hacer las mediciones. Primero empecemos con el voltaje. Ok, con lo cual vamos a utilizar el multímetro. Entonces, como recordamos, primero vamos a medir los voltajes línea a neutro, ¿ok? Vamos a proceder a conocer todas las conexiones. Sería un multímetro para AN, un segundo multímetro para B AN y un tercer multímetro para C AN. Ok, aperturamos todos. Ponemos en alterna. Ponemos en alterna. Y simulamos. Entonces nos queda que el voltaje línea a neutro va a ser de 120.008, 120.009, 120.008. Lo cual suena... lo cual es muy lógico, ya que tenemos una fuente en equilibrio. Entonces tenemos elementos, los mismos elementos de cada línea, y muy aparte de eso, cada línea va a alimentar con 120 voltios, por lo cual tenemos ese valor en similitud. Entonces el voltaje AAN va a ser 120.008, voltaje BN 120.009 y voltaje CN 120.008. Ahora, el voltaje de línea a línea lo vamos a medir. Esto iría de A a B. Esto iría de B a C. Y por último, conectamos de C a A. Procedemos a simular. Y nos queda que el voltaje va a ser de 207.86, 207.86 y 207.86. En cada voltaje entonces 207.86, 207.859 y 207.862. Con lo cual encontramos los valores que se nos solicitaron. Perfecto. Ahora los valores de corriente experimentales. Detenemos, borramos, 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 desconectamos las líneas.
Perfecto. Entonces conectamos cada línea por medio del multímetro. Y procedemos a medir la corriente. Simulamos. Y como podemos ver, tenemos la misma corriente en todos los elementos. Tenemos una corriente de 2.301 amperios. Y la corriente del neutro va a ser igual a 0, como lo habíamos mencionado. En circuitos equilibrados tenemos una corriente y neutro en 0. Con lo cual hallamos todos los valores que nos solicitaron. Entonces, recordemos. Esta conexión que visualizamos de aquí es una conexión de un circuito trifásico en Y. Tenemos la línea A, línea B, línea C, en la cual vamos a medir, para poder medir el voltaje línea a neutro, sería de A al neutro de las tres líneas, del B al neutro de las tres líneas y del C al neutro de las tres líneas. El voltaje de línea a línea sería medir de la línea A la línea B, de la línea B a la línea C y de la línea C a la línea A. Y por último, las corrientes ya al tener un solo nodo como conexión al final, no tenemos corrientes internas, por lo cual vamos a tener solo las líneas, la corriente de cada línea. Por lo que tendríamos la corriente de A, la corriente de B, la corriente de C, y en caso de que tengamos fuentes distintas para los circuitos trifásicos, tendríamos que medir la corriente del neutro, la cual cuando tenemos circuitos en equilibrio es igual a 0. Muchas gracias por visualizar el video. A continuación analizaremos el caso de un circuito en conexión delta. Muchas gracias.